Amado Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, todo lo visible y lo invisible descansa en tus manos. Ante tu presencia, el corazón se doblega porque nada en este mundo escapa a tu mirada, y cada latido de la vida nace de tu soplo. Cuando el hombre se siente débil y enfermo, cuando su espíritu se marchita bajo el peso de las pruebas, encuentra en ti la certeza de que no camina solo. Tú eres el médico divino, aquel que puede restaurar lo que los hombres creen perdido, aquel que abre caminos donde la razón humana ya no encuentra salida. El alma que se postra con humildad reconoce que no tiene fuerzas suficientes para cargar con sus propias heridas, y es allí en esa confesión silenciosa donde comienza la verdadera sanidad. No es el orgullo quien levanta al caído, sino la confianza en un Padre que escucha incluso el suspiro más débil. Muchos lo han experimentado al entregar la ansiedad, el miedo o la enfermedad en tus manos. La vida se reviste de una paz que no puede explicarse con palabras porque proviene de lo alto. Así lo comprendía aquel monje solitario de las montañas de Anaya, cuya vida estuvo marcada por largas horas de oración y silencio. San Charbel, en la penumbra de su ermita, no buscaba consuelo humano ni aplauso, sino que se dejaba envolver por tu presencia. Su existencia entera fue un acto de abandono confiado, un clamor constante que recordaba a todos que la verdadera fuerza no se encuentra en los remedios pasajeros, sino en la gracia que viene de lo eterno. El corazón que ora de verdad no pide con arrogancia, sino que suplica con la certeza de que todo está ya en tus manos. Cuando alguien dice, Señor, aquí están mis dolores, mis temores y mis cansancios, tómalos tú, algo comienza a transformarse en lo profundo. El peso ya no es el mismo, la carga se aligera, y la esperanza aún en medio de la enfermedad florece con nueva vida. Es como si las palabras pronunciadas con fe abrieran una puerta invisible, y por ella entrara tu luz sanadora. La Escritura lo confirma al decir que por las llagas de tu Hijo fuimos curados, y quien cree en esa promesa siente que lo imposible deja de serlo. No se trata de magia ni de consuelos vacíos, sino del misterio de un Dios que toca lo humano para hacer lo suyo, que acaricia la fragilidad y la convierte en testimonio de fortaleza. Quien contempla las noches largas de aquel ermitaño libanés, comprende que no hay sufrimiento que no pueda ser ofrecido. En la celda estrecha sin más compañía que la del silencio y la oración, San Charbel repetía en lo oculto la entrega total de su ser. Y de ese ocultamiento brotaba una presencia que todavía hoy sigue iluminando a quienes se acercan con fe. No eran palabras grandilocuentes las que lo definían, sino un corazón que confiaba sin reservas en el médico eterno. Por eso cuando alguien enferma, cuando la angustia oprime el alma, no queda más camino que volver los ojos al Creador y decirle, tú conoces cada célula, cada herida, cada pensamiento escondido. Aquí lo dejo todo. Esa actitud es ya medicina para el corazón, pues nada pesa tanto cuando se sabe que el mismo Dios lo sostiene. En esa rendición se esconde la clave de la sanidad verdadera, poner la propia vida en manos de quien la diseñó desde la eternidad. Cuando se habla de la sanación del cuerpo, no se trata solo de un alivio pasajero, sino de un acto profundo en el que la presencia de Cristo toca cada fibra, cada célula, cada herida escondida. Isaías lo anunció con fuerza. Por sus llagas hemos sido sanados. Y esa certeza no es solo un recuerdo de lo ocurrido en el Calvario, sino una verdad viva, que continúa actuando hoy en quienes se abren con fe. Jesús cargó sobre sí las enfermedades, los dolores, los cansancios y hasta las debilidades más ocultas. En Él se cumple la promesa de que no hay dolencia que quede fuera de su alcance, porque su cuerpo roto se convirtió en medicina para los nuestros. A menudo los creyentes elevan oraciones pidiendo que esa fuerza sanadora descienda sobre cada parte del organismo. Como cuando alguien suplica, Señor, pasa tus manos sobre mis huesos, fortalece mis músculos, limpia mi sangre y renueva mis pulmones. Son palabras que nacen de la confianza porque el que cree sabe que en el contacto con el Maestro hay restauración. Se recuerda entonces cómo Jesús en los evangelios no pasó de largo frente a los enfermos, tocaba al ciego, levantaba al paralítico, detenía la hemorragia de aquella mujer. Él veía más allá de los síntomas, veía la dignidad herida
y la devolvía íntegra. Es en ese clima de fe donde la vida de San Charbel adquiere un eco profundo. Muchos narran cómo después de su muerte, innumerables testimonios de curaciones comenzaron a multiplicarse alrededor de su tumba. Y aunque él en vida eligió el silencio y la austeridad de la ermita, su unión con Cristo lo convirtió en un canal a través del cual la gracia sanadora sigue fluyendo. No era su poder humano, sino la certeza de que Jesús había cargado ya con cada enfermedad, lo que hacía posible esas intervenciones que aún hoy asombran al mundo. En la oración de quienes buscan salud corporal, se percibe un movimiento interior pasar revista a cada órgano, uno por uno poniéndolo en manos de Dios. Padre, toca mis ojos cansados, mis oídos que han perdido sensibilidad, mi corazón que late con dificultad. Sopla vida en mis pulmones. Fortalece mis riñones, cuida cada articulación que se debilita. Estas súplicas no son fórmulas mágicas, sino expresiones de la fe que se aferra a la cruz, donde Cristo absorbió todo dolor humano. Hay quienes cuentan que al pronunciar estas plegarias, sienten un calor recorrer el cuerpo, una paz profunda que reposa sobre los nervios tensos. No siempre la sanación se manifiesta en lo inmediato, pero el creyente sabe que algo comienza a transformarse en ese instante. Porque la verdadera medicina no es solo la desaparición del síntoma, sino la certeza de que Dios está obrando desde dentro. La esperanza se vuelve entonces tan necesaria como el aire, y la fe opera como un bálsamo que aligera la carga. El peregrino que se acerca a una imagen de San Charbel suele detenerse en silencio contemplando ese rostro austero que parece invitar allí a la confianza. Muchos al rezar ante él se sienten impulsados a pedir por su cuerpo debilitado. Y en esa súplica se cruzan dos historias, la de un monje que ofreció su vida en secreto y la del nazareno que entregó la suya en la cruz. Allí, entre la fragilidad humana y la omnipotencia divina, se abre paso la certeza de la sanación. Jesús no vino solo hacia anunciar palabras de consuelo. Vino a tocar lo concreto, la fiebre de la suegra de Pedro, la piel leprosa que todos rechazaban, los oídos cerrados del sordomudo. Su cercanía transformaba lo que parecía irreversible. Y es esa misma cercanía la que se actualiza cada vez que un creyente con unción de fe se abandona en la oración pidiendo salud. Cuando el corazón late con cansancio y los huesos parecen quebrarse bajo el peso de los días, la mente vuelve al recuerdo de las llagas de Cristo. Cada golpe recibido, cada espina clavada, cada clavo perforando su carne, se convirtió en remedio. La cruz, signo de dolor, se transformó en fuente de vida. Y es desde esa fuente que brota la valentía para pedir: Señor, no dejes que mi cuerpo se apague en la desesperanza. Renuévame con tu espíritu, restáurame con tu amor. Así, la sanación del cuerpo no es un acto aislado, sino parte de un horizonte más amplio. El creyente que pide fortaleza para sus órganos, también está pidiendo vigor para su fe. El que suplica energía para sus músculos, sabe que la necesita para seguir caminando en el sendero del Evangelio. El que clama por salud en la sangre, en los nervios, en la piel, en los pulmones, en el corazón, sabe que lo hace para servir mejor, para ofrecerse más plenamente a la obra de Dios. Y en medio de esa experiencia, la memoria recuerda cómo muchos enfermos fueron levantados del lecho tras invocar con fe. No se trata de superstición, sino de la certeza de que Jesús ha cargado ya con todo sufrimiento. En él la enfermedad pierde su última palabra, y la carne aún herida encuentra en su resurrección la promesa de vida plena. La sanación interior que ofrece Jesús no se limita al cuerpo. Hay heridas invisibles más profundas que una llaga en la piel que laten en la memoria y en el corazón. Es allí donde la promesa del Maestro adquiere una fuerza particular. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Ese descanso no es simplemente dormir en paz, es experimentar que alguien sostiene la carga emocional, que no se camina más en soledad, con los recuerdos que hieren o con los miedos que encadenan. Muchos hombres y mujeres confiesan que al abrir su corazón en la oración sienten como una calma inesperada los envuelve. Se parece a lo que San Pablo escribió a los filipenses. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. No se trata de una paz superficial, sino de un río silencioso que fluye, aun en medio del ruido de la vida.
Quien la recibe descubre que los pensamientos turbios comienzan a aquietarse, que la ansiedad se disuelve poco a poco y que el resentimiento pierde fuerza. En el silencio de su ermita, Saint Charbel solía entregarle a Dios no solo su cuerpo fatigado por el ayuno, sino también cada emoción que podía perturbar su espíritu. En su soledad aprendió que el miedo, la ira o la tristeza no podían tener la última palabra. Esa experiencia reflejada en la serenidad de su rostro, aún después de la muerte, sigue siendo testimonio de cómo la gracia puede transformar lo que parecía una tormenta interior en un horizonte de paz. La sanación emocional comienza muchas veces con un acto de valentía: reconocer la herida. No se puede pedir liberación de lo que no se admite. Por eso tantos oran diciendo: Señor, aquí te entrego mi angustia, mis recuerdos dolorosos, mi tristeza oculta. Esas palabras abren la puerta para que el Espíritu Santo respire dentro del alma y derrame su bálsamo sanador. Jesús no rehúye los lugares oscuros. Al contrario, se adentra en ellos como luz que nunca se apaga. Hay quienes guardan rencores como cadenas invisibles, que pesan más que cualquier enfermedad. El perdón entonces se convierte en parte esencial de la sanación. Y no siempre es sencillo soltar la herida, renunciar a la venganza, dejar ir lo que durante años se sostuvo en silencio. Pero cuando la gracia actúa, el corazón comprende que perdonar no significa justificar el mal recibido, sino liberarse para poder respirar de nuevo. En esa dinámica, las palabras de Jesús desde la cruz, Padre, perdónalos, resuenan con fuerza, invitando a cada alma a repetirlas en su propio dolor. Las lágrimas que se derraman en oración no son signo de debilidad, sino de confianza. El creyente que llora ante Dios le está diciendo: ya no puedo más con esta carga, tómala tú. Y en ese acto de entrega ocurre lo inesperado, una sensación de ligereza, como si la mochila de pesares comenzara a vaciarse. Entonces la tristeza se transforma en esperanza y el miedo en valor. Los muchos que visitan el monasterio de Anaya narran que después de rezar junto a la tumba de Saint Charbel sienten un alivio en el corazón, como si un peso se disolviera. No siempre se trata de curaciones físicas, sino de sanaciones interiores, que devuelven la capacidad de sonreír, de confiar, de volver a amar. Ese tipo de milagros invisibles para los ojos, pero palpables en el espíritu, revelan la fuerza silenciosa de la fe. Jesús mismo mostró que su misión era también levantar a los que estaban aplastados por la tristeza. Cuando se acercaban a los marginados, no solo tocaba sus cuerpos, sino también sus emociones quebradas. El leproso no era únicamente un enfermo, era un rechazado. Al tocarlo, Jesús curaba la piel y también la herida del rechazo. La samaritana, con su historia rota, encontró en un diálogo con él la dignidad que nadie le había dado. Cada encuentro con el Maestro era una medicina integral para mente y corazón. Por eso, cuando alguien ora pidiendo sanación emocional, no habla en abstracto. Dice: Señor, libérame de estos pensamientos que me atormentan. Quita la ansiedad que me roba el sueño. Arranca el miedo que me paraliza. Cada frase es un grito desde la fragilidad. Y la respuesta de Cristo no se hace. Esperar llega con suavidad, a veces como un susurro en la conciencia, a veces como una ola de paz que cubre todo el ser. No hay herida demasiado antigua ni emoción demasiado enraizada que Él no pueda sanar. Lo que para la mente humana parece imposible, para Dios es el comienzo de una nueva vida. Y cuando el corazón se atreve a creerlo, el milagro interior comienza a gestarse. Así como el cuerpo necesita reposo para recuperarse, también el alma necesita ese descanso que Jesús promete. La oración se convierte entonces en el lecho donde el alma cansada se acuesta para dejarse cuidar. Allí, en ese espacio secreto, los pensamientos se alinean, los recuerdos encuentran sentido y el corazón aprende a latir con calma. La sanación de la mente y de las emociones prepara el terreno para la sanación espiritual. Porque un corazón reconciliado consigo mismo está más dispuesto a abrirse a la gracia divina. Y así, paso a paso, el Señor va restaurando todo lo que estaba fragmentado, convirtiendo la fragilidad en fortaleza y el dolor en oportunidad para amar más. Hay un nivel más profundo de sanación que abarca todo lo que somos, la del espíritu. El cuerpo puede estar fuerte,
y la mente tranquila, pero si el corazón no arde con la presencia de Dios, la vida se siente vacía. Por eso Jesús prometió enviar al Consolador, al Espíritu Santo, para que transformara desde adentro cada rincón del alma. No es una sanación visible a simple vista, pero es la más decisiva porque cuando el espíritu es restaurado, todo lo demás encuentra su lugar. Se habla de un fuego que purifica, que quema lo que no viene de Dios y deja solo lo que es digno de Él. Esa llama interior es la que muchos suplican cuando oran. Señor, enciende en mí tu fuego santo, consume mis temores, mis dudas, mis pecados ocultos, y haz de mí una nueva creación. Ese clamor no es poesía, es el grito del alma que desea libertad. La sanación espiritual es en definitiva la experiencia de saberse perdonado, amado y sostenido por un Dios que no guarda cuentas del mal, sino que ofrece misericordia sin medida. En la vida de San Charbel, esa dimensión fue evidente. Retirado en la soledad de su ermita, buscaba cada día dejarse modelar por la acción del Espíritu. Sus largas horas de oración no eran mera disciplina, sino hambre de unión con el Creador. Y en esa búsqueda, el Espíritu Santo lo fue despojando de todo apego, de todo deseo personal, hasta convertirlo en un hombre totalmente disponible a la voluntad divina. Por eso quienes lo invocan hoy, piden más que milagros materiales la gracia de esa misma entrega. Porque saben que en esa renuncia hay libertad, y en esa libertad sanación profunda. La sanación del espíritu comienza en el reconocimiento de la propia fragilidad. El creyente que se arrodilla y dice, Padre, me equivoqué. He caminado lejos de ti. Ya ha dado un paso esencial. El perdón recibido en ese acto abre puertas que parecían cerradas para siempre. Se siente entonces un alivio indescriptible, como si cadenas invisibles se rompieran, como si un aire nuevo entrara en los pulmones del alma. Allí donde antes había oscuridad, ahora hay luz. Donde antes había vergüenza, ahora hay dignidad renovada. El Espíritu Santo obra con delicadeza, pero con fuerza. No impone, invita. Sopla suavemente. En medio del silencio inspira palabras de consuelo, recuerda pasajes de la Escritura, en el momento justo. El alma que lo escucha comienza a experimentar cambios sutiles. Deseos que antes arrastraban, pierden su fuerza. Pensamientos que antes turbaban, se disipan y un amor nuevo empieza a brotar. Esa es la señal de que la sanación espiritual está en curso, cuando lo que antes dominaba deja de tener poder y lo que parecía imposible se vuelve camino abierto. Jesús dijo que la verdadera libertad se encuentra en la verdad. Y esa verdad no es una idea abstracta, sino su misma persona. Cuando el espíritu es tocado por esa presencia, descubre que ya no tiene que esconderse ni aparentar porque es amado tal como es. Esa revelación, más que cualquier otra cura, las raíces más profundas de la inseguridad, del miedo y de la desesperanza. Hay quienes, después de años de vivir bajo el peso del pecado o de la indiferencia, cuentan cómo una simple oración encendió en ellos una sed que no conocían. De pronto, algo interior les pedía volver, reconciliarse, empezar de nuevo. Esa es la obra del Espíritu, despertar el deseo de Dios en corazones que parecían dormidos. Y cuando ese deseo se enciende, el alma entera se convierte en un altar vivo, donde la gracia desciende con abundancia. La sanación espiritual también implica obediencia. No se trata solo de sentir consuelo, sino de permitir que el Espíritu guíe cada decisión. El creyente que ora con sinceridad pide, Señor, muéstrame lo que debo cambiar, y dame fuerza para hacerlo. Y cuando esa oración se hace con fe, Dios responde. A veces conduce a dejar hábitos que dañaban el alma, otras, a reconciliarse con personas de las que uno se había distanciado. Cada paso de obediencia es en sí mismo un acto de sanación. En los relatos de quienes visitan a San Charbel abundan testimonios de conversiones. Personas que llegaron buscando solo una curación física terminaron encontrando un cambio total en su vida interior. No fue simplemente la desaparición de un dolor, sino el nacimiento de una nueva fe. Ese tipo de milagros revelan que la sanación espiritual es la más grande de todas porque prepara el alma para la eternidad. La cruz sigue siendo el lugar donde todo se renueva. Allí se recibe el perdón, allí se derrama el Espíritu. Allí el alma cansada encuentra reposo. Y es al pie de esa cruz donde cada creyente experimenta que la sanación espiritual
No es una teoría, sino una realidad que transforma. El Espíritu que descendió en Pentecostés sigue descendiendo hoy sobre quienes lo invocan, llenando de vida, de fuego y de libertad. Así la sanación espiritual no es un acto aislado, sino un proceso continuo. Cada día, el alma necesita abrirse de nuevo al soplo divino, dejarse purificar, iluminar y fortalecer. Y en esa apertura constante, la vida entera se convierte en un camino de plenitud. Porque cuando el espíritu es sanado, todo lo demás, cuerpo y mente, encuentra armonía en el plan de Dios. Quien persevera en la oración descubre que cada día es una oportunidad para fortalecer la confianza en Dios. Aunque la enfermedad golpee con dureza o la soledad se haga presente, la fe convierte esas heridas en ofrendas, y la paciencia las transforma en semillas de esperanza. Así el creyente se da cuenta de que el sufrimiento no es el final, sino un lugar donde Dios siembra algo nuevo. La oración se vuelve entonces un respiro, un bálsamo que alivia, y un camino que conduce hacia la certeza de que el Padre escucha siempre, aunque la respuesta se revele poco a poco. La experiencia enseña que no todo lo que se pide llega de la manera que se espera. A veces se ruega por una sanación física, y se recibe en cambio la gracia de una paz interior que fortalece el corazón. Esa paz permite seguir caminando con serenidad, incluso en medio de la tormenta. Es un recordatorio de que la fe no consiste en controlar los tiempos ni las formas, sino en abrirse al misterio de la voluntad de Dios, que siempre es mayor y más sabia que los propios deseos humanos. Muchos fieles recuerdan cómo después de rezar con fe, descubrieron que lo que parecía un silencio divino era en realidad un tiempo de preparación. El alma crecía en humildad, aprendía a soltar el control y a confiar plenamente. Allí la paciencia no era una carga, sino una escuela. Así como el agricultor espera con calma la cosecha después de sembrar, el corazón creyente aprende a esperar sabiendo que bajo la tierra del tiempo, la semilla de la oración ya está dando fruto. Se cuenta que cuando alguien se acercaba a la tumba de San Charbel, lo hacía con un corazón lleno de esperanza, confiando en que de una manera u otra recibiría alivio. Algunos sanaban de inmediato, otros experimentaban un proceso lento, pero todos coincidían en haber sentido la cercanía de Dios. Esos testimonios son un reflejo de lo que significa pedir, buscar y llamar sin cansancio. El santo libanés, en su silencio y en su vida de oración constante, mostraba que la verdadera fe se alimenta día tras día, incluso sin ver resultados palpables. Cada acto de fe, por pequeño que sea, abre una puerta a lo divino. Incluso el gesto de repetir una sencilla oración en medio del dolor es una proclamación de confianza. La paciencia se convierte en compañera inseparable en este proceso porque ayuda a sostener la fe cuando las pruebas parecen prolongarse demasiado. La sanación que se busca puede ser física, emocional o espiritual, pero en todos los casos, la respuesta llega revestida de amor y de gracia. Hay quienes, tras años de suplicar, recibieron un milagro en el momento más inesperado, cuando ya pensaban que todo estaba perdido. Esa sorpresa divina fortalece aún más la confianza porque enseña que los tiempos de Dios son distintos y que cada respuesta llega justo cuando más se necesita. Allí se entiende que la paciencia no es pasividad, sino una forma de colaborar con la gracia, permaneciendo abiertos y confiados aún en la oscuridad. La fe también enseña a interceder por los demás con la misma perseverancia. Orar por un ser querido enfermo, por una familia en crisis o por un corazón desesperado es también un acto de confianza. No se trata de cargar con la solución, sino de poner todo en manos del Padre y esperar con serenidad. La paciencia en ese sentido es un don que libera del peso de querer controlarlo todo y abre espacio para que Dios obre a su manera. En las largas noches de oración, cuando parecía que el silencio envolvía todo, San Charbel mantenía su mirada fija en la cruz. Esa imagen resume la enseñanza más profunda. La fe no se mide por los milagros visibles, sino por la capacidad de permanecer en la presencia de Dios con amor y fidelidad. Su vida era una invitación a no rendirse, a seguir orando, incluso cuando los resultados no se ven, porque cada palabra dirigida al cielo nunca cae en el vacío. La paciencia unida a la fe es también un camino de sanación interior. Ayuda a reconciliarse con el pasado, a dejar atrás resentimientos
y a permitir que el amor divino renueve lo que parecía muerto. Cuando se confía en el tiempo de Dios, el corazón aprende a perdonar, a soltar cargas y a caminar ligero. Es un proceso lento, pero cada paso dado en confianza es ya una victoria sobre el dolor. El creyente que persevera comprende que la sanación no siempre es un acontecimiento repentino, sino un proceso que se despliega como la aurora, primero una tenue claridad, luego un resplandor creciente, hasta que finalmente el día se hace pleno. Así ocurre con la obra de Dios en el alma, se va revelando poco a poco en la medida en que se aprende a esperar y a confiar. Incluso en las historias más difíciles, la fe muestra su fuerza. Hay enfermos que aún sin haber recuperado plenamente la salud, dan testimonio de una alegría y de una paz que desconcierta a quienes los rodean. Esa serenidad es fruto de la confianza absoluta, una certeza que les permite afirmar: aunque mi cuerpo desfallezca, mi espíritu se fortalece en el Señor. Y es allí donde la paciencia se convierte en un verdadero milagro porque transforma la manera de vivir el sufrimiento. La oración perseverante abre los ojos para ver señales que antes pasaban inadvertidas. Tal vez no se recibe lo que se pidió en los propios términos, pero se descubre que Dios ha estado presente en cada momento, guiando, sosteniendo y fortaleciendo. Esa revelación renueva la esperanza y la esperanza a su vez da nueva vida al corazón. Así, la fe se consolida en el tiempo como una roca que ninguna tormenta puede mover. La paciencia, por su parte, enseña a esperar la hora de Dios con serenidad, sin caer en la desesperación. Y en ese camino la sanación se convierte en una realidad que comienza en lo más profundo del alma y se expande hacia todo el ser. Muchos fieles que han pedido la intercesión de San Charbel narran que incluso antes de recibir una gracia tangible, ya sentían que algo había cambiado en su interior. Esa paz, esa fuerza para seguir adelante, era en sí misma un regalo divino. Sus testimonios muestran que la verdadera sanación empieza cuando el corazón aprende a confiar y a esperar con amor. El que pide con fe sabe que está siendo escuchado. El que espera con paciencia sabe que la respuesta llegará. Y en esa certeza, el alma descansa porque reconoce que Dios nunca abandona, que cada oración es un puente hacia su amor y que la sanación visible o invisible ya está en camino. Él comprendía que la sanidad que descendía sobre su vida no era solo un regalo íntimo, sino también un testimonio para quienes lo rodeaban. En la tradición de la Iglesia, la gracia nunca se encierra, siempre busca extenderse como el agua que corre sin detenerse. Así lo vivió San Charbel. En el silencio de su ermita, cuando se recogía en oración, lo hacía no solo por su propio espíritu, sino también por el mundo entero, por cada corazón que cargaba con dolores y angustias invisibles. En su interior sabía que la fe compartida se multiplicaba y que la oración ofrecida con humildad podía alcanzar a los más lejanos. Por eso, cuando alguien ora pidiendo sanidad, no debería guardarla únicamente como un secreto personal. Es una invitación a ser luz para los demás, un faro que señala la presencia de Dios en medio de la fragilidad humana. Se piensa en la familia, en los amigos, en aquellos que tal vez no tienen fuerza para pronunciar palabra, y se levanta una súplica que los envuelve con amor. Así como en su vida San Charbel intercedía silenciosamente por su pueblo, el creyente de hoy también puede convertirse en puente en voz que se alza en favor de quienes más necesitan consuelo. La oración entonces se transforma en una cadena de esperanza. Se pide por la hermana que sufre en la enfermedad, por el amigo que atraviesa noches oscuras de soledad, por el anciano que teme la cercanía de la muerte. Cada nombre, cada rostro se ofrece a Dios con la confianza de que el Espíritu Santo toca, restaura y renueva más allá de lo que los ojos alcanzan a ver ahí. Y al hacerlo uno mismo descubre que la fe personal se fortalece, que el corazón se expande y que la victoria de Cristo se hace palpable en la vida cotidiana. En este camino, la sanidad recibida se convierte en una declaración de triunfo. No es una victoria individual, sino una proclamación de que el amor divino ha vencido el dolor, que la misericordia de Dios ha sido más fuerte que la angustia. Se eleva una voz de gratitud. Se reconoce que todo poder, toda gloria y toda honra pertenecen al Padre Eterno. Como cuando San Charbel se postraba en su celda
y permanecía horas enteras en acción de gracias, también ahora el creyente se deja inundar por la certeza de que la fidelidad de Dios no falla. Al compartir esta experiencia se abre la posibilidad de que otros se animen a buscar lo mismo, a confiar en que la misma mano que toca a uno puede tocar también a muchos. Y mientras la palabra corre, mientras el testimonio se difunde, la comunidad se enciende con una fe más viva, una esperanza que no se apaga. El corazón agradecido se atreve a proclamar victoria, convencido de que no es la enfermedad ni la tristeza la que dicta la última palabra, sino el poder del Señor que siempre actúa en su tiempo perfecto. Por eso se invita a todos los que escuchan a unirse en este movimiento de fe. Deja tu testimonio, confirma la sanidad que has recibido para que otros también puedan creer. Haz que esta oración llegue a quienes más la necesitan. Dale un me gusta, compártela con tus seres queridos y suscríbete para seguir recibiendo palabras que fortalecen el alma. Así, juntos como una familia de fe, podremos seguir celebrando la victoria del Dios vivo que nunca abandona a sus hijos.